estamos conversando con Julio Elías, que es economista y trabajó con Gary Becker, Premio Nobel de Economía, en el tema del mercado de órganos. Y, Julio, ¿por qué la gente siente tanta aversión por el tema del mercado de órganos? Bueno, es una pregunta creo sumamente relevante. Empecé a trabajar en el mercado de órganos para trasplante con Gary Becker a principios de los 2000, ¿no? Y para que te des una idea de la gravedad del problema, cuando nosotros empezamos a trabajar en los Estados Unidos, había 48.000 personas en lista de espera renal y se realizaban por año cerca de 14.000 trasplantes renales. Eso te da aproximadamente, teniendo en cuenta la cantidad de personas que fallecen mientras esperan por un riñón, te da un tiempo de espera promedio de 3 años. Hoy en día se encuentran en lista de espera renal 100.000 personas y la cantidad de trasplantes renales aumentó solamente a 17.000. Es decir, que mientras la lista de espera aumentó en 4.000 personas aproximadamente por año, la cantidad de trasplantes renales aumentó en 200, 250 personas por año. Con Gary Becker en ese entonces nosotros planteamos la idea de pagar a los donantes para que vendan un riñón en el caso de un donante vivo y pagarle a las familias de los donantes fallecidos para que acepten ceder los órganos de la persona fallecida. Esta idea, como vos mencionás, en alguna medida podemos pensar que genera un rechazo en la sociedad. Digamos, la prueba de ello puede ser el hecho que en ningún país del mundo se permite pagar por órganos, salvo una excepción, que es Irán. Irán es el único país en el mundo en el cual está permitido pagar por órganos y de hecho tienen una organización que se encarga de eso y se paga a donantes vivos. Y lograron eliminar el faltante de órganos. Entonces la pregunta es, bueno, si tenemos esta idea que solucionaría el problema de forma eficiente, ¿y en qué sentido eficiente? En el sentido que el costo total del trasplante aumentaría muy poco. Con Gary Becker estimamos que pagando $15.000 a los donantes, uno lograría aumentar de forma significativa la cantidad de riñones para trasplantes y se eliminaría el problema. Es decir, que uno lo eliminaría a un costo bajo y sobre todo comparando con el costo del sistema actual, en el cual en los Estados Unidos fallecen 4.000 personas por año. A eso tenemos que sumar que mientras esperan, las personas, estos pacientes se encuentran en diálisis, un tratamiento muy poco atractivo, que además tiene un costo elevado de $80.000 anuales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser que en ningún país o que solo en un país se acepte esta idea de pagar por órganos? Y ahí aparece la idea de Alvin Roth, quien ganó el premio Nobel hace un par de años, y lo que él plantea es que básicamente esta institución o estas transacciones no se permiten porque una suficiente cantidad de personas en la sociedad la encuentran repugnante. Es decir, sin pensar mucho si hay una cuestión moral o ética o algún fundamento para ello, simplemente apelando a la idea de repugnancia. Entonces, a partir de esto, iniciamos una línea de investigación con dos colegas, Mario Machis de la Universidad Johns Hopkins y Nicola Lachetera de la Universidad de Toronto, en el cual justamente estamos tratando de entender cuál es la fuente o si hay algún determinante para esta repugnancia. Entonces lo que hicimos es, el primer trabajo que realizamos fue tratar de evaluar el efecto de la información sobre las actitudes de la persona hacia ciertas transacciones que pueden ser consideradas repugnantes, como pagar por órganos para trasplantes, legalizar la prostitución. Entonces, hicimos un primer experimento en el cual lo que hicimos fue, tomamos un grupo de control en el cual básicamente le consultábamos a las personas si estaban de acuerdo con un sistema que permita pagar a los donantes para que
donen sus riñones para que, en el caso de los fallecidos, pagar a la familia, en el caso del donante vivo, para que venda un riñón. Dentro de ese grupo encontramos una aprobación de 50%. Es decir, que parecería que en realidad la repugnancia no es tan alta, y es importante destacar que esto no es una muestra representativa, pero si comparamos con un estudio que hizo Alvin Roth, en el cual él hizo una consulta, una muestra representativa, también le da cerca de 50%. Al grupo tratado, lo que hicimos fue darle información sobre el problema del faltante de órganos, le explicamos distintas políticas que se proponen para solucionar el problema, muchas de ellas fundamentadas o cuyo objetivo es aumentar el pool de donantes altruistas, y también mencionamos esta política de pagar o introducir incentivos monetarios en el mercado de órganos para trasplante. Y lo que encontramos es que la aprobación aumenta a 70%. Es decir, que parecería que hay un efecto importante de la información sobre las actitudes de la persona hacia este tipo de transacciones. Cuando realizamos este experimento, justo visité la Universidad de Chicago, entonces fui a ver a Jesse Shapiro, que es un economista que en ese entonces se encontraba en la Universidad de Chicago, hoy en día está en Brown, y es un experto en economía de los medios de comunicación, es realmente un economista brillante, y entonces le fui a comentar el resultado. Entonces me dice, la verdad que no me sorprende, dice, si hay algo que sabemos es que las personas conocen muy poco de prácticamente todos los temas, entonces cualquier información que les des van a cambiar de opinión. Entonces lo que hicimos justamente fue decir, bueno, tomamos un poco esta crítica y decidimos hacer el mismo experimento para otras transacciones, en las cuales uno por ahí puede esperar una cierta inflexibilidad del público. Entonces hicimos el mismo experimento para la prostitución y la esclavitud. Entonces, para la esclavitud, o sea, hicimos el mismo experimento, un grupo de control, le consultamos si estarían de acuerdo con legalizar la esclavitud, y a otro grupo le proveemos cierta información de trabajos que discuten la legalización de la esclavitud. Y ahí no encontramos ningún efecto, efectivamente. O sea que eso va un poco, trata de tomar un poco, de responder la crítica de Jesse Shapiro. El caso de la prostitución es bien interesante, porque ahí lo que encontramos es que en el agregado no se modifica la tasa de aprobación para legalizar la prostitución. Entonces la tasa de aprobación para el grupo de control, el que no recibe la información, es 70%, para el que recibe información sobre los beneficios de legalizar la prostitución, que son múltiples, entre ellos hay trabajo que muestra que disminuye la violencia en contra de las trabajadoras sexuales, caen las enfermedades venéreas, hay una serie de beneficios. En el agregado no hay efecto, se mantiene en 70%. Ahora, cuando uno mira por grupo de acuerdo al género, lo que encontramos es que entre los hombres, cuando reciben la información, la tasa de aprobación aumenta de 78% a cerca de 95%. Y entre las mujeres, la tasa de aprobación cae en 30% una vez que reciben la información. Es un hallazgo que me parece muy interesante, en el cual cuando la persona recibe una información que parecería de alguna manera reforzar lo que sería su actitud o su creencia, cambia de opinión. Y ahora seguimos trabajando para tratar de entender mejor nuevamente las actitudes de la persona hacia estos mercados que uno puede considerar o que en algunas sociedades se consideran tabúes. El caso del mercado de órganos para trasplante, acá quiero destacar la visión del gran Gary Becker, que él lo que decía es que de alguna manera que había que darle un peso muy importante a la moralidad de salvar la vida de miles de personas con esta política, y en el cual nuevamente no se está de alguna manera atacando la libertad de las personas, todo lo contrario, se está dando la opción de elegir.
En el caso de un sistema en el cual se pague por órganos, uno puede generar mecanismos para evitar que las personas actúen de forma impulsiva. Digamos, porque uno de los temores que genera este tipo de sistema es que, por ejemplo, personas de bajos recursos en un acto impulsivo decidan vender un riñón y después se arrepientan. Entonces, para evitar eso, hay varios mecanismos que se pueden implementar, pero con un cirujano hicimos un trabajo en el cual básicamente tratamos de ver cómo sería o cómo funcionaría este sistema con David Cronin, y nosotros lo que proponemos es que para los donantes vivos, básicamente la persona se registra como donante o como vendedor potencial de su riñón, pero siempre la persona, antes de que se realice la donación, se tiene que haber registrado 6 meses antes. Entonces tiene que haber un periodo de 6 meses para que la persona pueda revisar su decisión. Y en todo momento la persona se puede echar atrás, inclusive 1 hora antes de la operación. O sea, siempre el donante se puede, o el vendedor en este caso, se tiene que poder echar atrás para justamente asegurar que la decisión haya sido tomada a conciencia. Después, otro mecanismo que se puede proponer, o que nuevamente que podría ir en esta dirección, es que el pago para la persona que da su riñón no sea de forma inmediata, sino que se distribuya a lo largo del tiempo. Entonces se le da un primer pago una vez que se realizó el trasplante, y después, a medida que se hace el seguimiento del donante, se le van dando los pagos de manera de asegurarse que la persona cumpla con el seguimiento médico una vez que se realizó el trasplante. Es decir, que hay muchos mecanismos que se pueden implementar, y no tenemos que olvidar una cosa que creo que es muy importante. En el sistema actual, en la mayoría de los países, que está justamente basado en el altruismo, y que el altruismo es muy importante, no hay que desconocerlo. De hecho, bueno, en Estados Unidos se realizan 17.000 trasplantes por año, que creo que no es una cifra menor y que muestra que hay mucho altruismo. Pero, nuevamente, lo que creo que es bien importante destacar es que, nuevamente, que este sistema lograría eliminar las listas de espera de forma efectiva, nuevamente, y siempre respetando la libertad de elección de las personas. Julio, muchas gracias por compartir estas ideas con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.